tratar de desenredar otro nudo que me ha llamado la atención y que quiero compartir con ustedes, que es el tema del miedo que tenemos a estar bien, de cómo guardamos las buenas noticias, de que nos da miedo contarlas porque sentimos que se desvanecen. Es tan fuerte la educación que tuvimos en la cultura del sufrimiento que nos acostumbramos a estar mal y nos acostumbramos a sentir que todo lo bueno que nos pueda pasar en la vida, bueno que además lo merecemos de sobra, dura muy poco, se acaba, es peligroso, es inestable, nos genera una sensación de pérdida rápida. Entonces escondemos, ¿no? Todas las buenas noticias tendemos a esconderlas, a guardarlas, a no decirlas, hasta que no estén absolutamente concretadas. Siempre con una sensación de fragilidad y de miedo real a que eso bueno evidentemente es más corto que todo lo malo que nos va a pasar en la vida, porque eso fue lo que nos dijeron. Nunca se olviden que el cerebro lee en forma lineal. Entonces, lee, si yo digo que lo bueno dura poco, que es una frase tradicional en nuestras vidas, entonces el cerebro linealmente lee y dice que lo malo dura mucho. Y eso hace que se guarden esas buenas noticias, que nos dé miedo. Nos dé miedo estar bien, nos dé miedo contar que estamos bien, nos dé miedo decir que estamos siendo felices, porque pareciera ser que si lo digo se va a acabar tan rápido. Entonces continuamente al final de lo que nos estamos alimentando es de lo negativo, de las malas noticias, porque esas son seguras, porque esas son confiables, porque esas duran mucho tiempo y porque además para esas nos prepararon todo el tiempo, ¿no? Nos prepararon para estar mal, para tener situaciones de crisis, de angustia, pero nunca para estar en paz, para estar tranquilos, para ser conscientes, para respirar profundo, para que el aire fluya por nuestra cabeza en forma tranquila, sino que al revés, permanentemente como una sensación de estar educados para la angustia, para la tensión, para el no va a resultar, para el no se va a poder. Entonces yo de verdad quiero invitarlas e invitarlos a cambiar esa percepción. Yo sé que no es fácil. A mí me ha pasado muchas veces que en periodos en los que empiezo a sentir esa sensación de bienestar interior, donde empiezo a sentir que, no que esté todo bien, pero que estoy empezando yo a vivirlo mejor, porque creo que eso es el secreto del cuento, digamos. Nunca va a estar todo bien y nunca va a estar todo mal. Por eso cuando yo digo estoy bien, no estoy diciendo toda la verdad, y estoy mal y tampoco estoy diciendo toda la verdad, porque depende de qué estoy observando lo que define que yo esté bien o que esté mal. En ese concepto creo que es fundamental el entender que nosotros podemos determinar eso, que nosotros podemos determinar cuánto dura que estemos bien, cuánto tiempo dura en nuestra cabeza el estar bien, que eso puede ser permanente, independiente de las dificultades, independiente de estarlo pasando mal. Nosotros podemos definir eso. Y creo que es súper importante entender que no hay que tenerle miedo a lo bueno. Es tan absurdo que hasta decirlo me da risa, pero es lo que nos pasa. Le tenemos miedo a lo bueno. ¿Cómo tan bueno? ¿Cómo tan...? El otro día una señora me decía, estoy tan feliz que pareciera que me voy a morir. Y yo decía, wow, ¿será que después de estar bien nos viene la muerte porque es como el estado ya placentero? No podemos vivir así. No podemos seguir haciéndole un culto tan enorme al sufrimiento. Porque se lo estamos haciendo de esa manera. Al ocultar las buenas noticias, al no poder decir que estoy feliz porque me enseñaron que no lo podía decir porque hay gente que está mal. Entonces yo no puedo decir eso porque hay gente que está mal. Entonces tengo que guardarme el estar bien
Y por supuesto, como además asumo que se me va a acabar, porque dura poco, claramente vamos perdiendo la posibilidad de disfrutar del día a día, del presente, de cada momento, de esta brisa que me está cubriendo en Tegucigalpa, de esas nubes negras que amenazan con una lluvia que ojalá llegue porque están en sequía acá en Honduras, igual que en la zona quinta y metropolitana de nuestro país. Entonces es como, ¿con qué me quedo? Con el cansancio de hoy, que me levanté a las 5 de la mañana, tuve 2 aviones, se movieron mucho, una pasada por el aeropuerto de Miami, estresante, porque siempre es estresante los aeropuertos americanos. ¿Con qué me quedo? ¿Con eso? ¿Con que estoy cansada? ¿O me quedo con la maravilla de estar por primera vez en Honduras? ¿Es una elección o no? Tú también puedes elegir. Y puedes elegir cómo estar o vivir. Y decir, no, a partir de hoy las buenas noticias van a importar. Y yo las voy a comentar, y yo las voy a decir, y yo las voy a contar, y me voy a tragar el miedo de decir, wow, si cuento esta buena noticia se va a acabar. No, pierdan ese miedo, perdamos ese miedo. Y creo que de verdad todos nos boicoteamos. Les decía que a mí me pasa que cuando empiezo a sentir ese estado de bienestar, empiezo como con síntomas corporales, como si me fuera a enfermar a veces. Digo, pero ¿cómo puedo estar tan mal? Pero es el condicionamiento. Aprendimos a que después de algo bueno viene algo malo. Y que después de algo malo viene algo bueno, pero eso bueno que viene es poco. No alcanza a compensar lo malo, porque lo malo es mucho más. Que las cosas malas vienen de a 3, no son de a 1. Pasa todo junto. Y así tantas otras frases que nos hacen tanto daño. Así que los invito de corazón a empezar a contar las buenas noticias, a romper esos mandatos casi mágicos de decir que lo bueno no hay que contarlo porque se va la energía. Y así todo lo necesario que haya que hacer para estar lo más posible en paz y poder disfrutar todo lo que podamos. Nos merecemos eso. No nos merecemos seguir llamando al sufrimiento todo el tiempo. Creo que no vinimos a eso, porque si no al final como pueblo seguimos llamando problema y problema y problema y problema, y creo que no nos hace bien. Creo que la felicidad, este estado de paz al que yo me he referido tantas veces, parte por no tenerle miedo a lo bueno. No le tengamos miedo a lo bueno. Y seamos capaces de contar buenas noticias y inyectarnos de esa energía buena. Y igual tener la capacidad de enfrentar lo malo que va a pasar, si lo malo va a pasar igual. Pero tengamos la capacidad de contar buenas noticias, de que eso sea una transmisión de energía positiva. Porque creo que nos hace mucha falta llenarnos de cosas más positivas. Estamos tapados de malas noticias, de cosas en riesgo, de crisis, de un cuánto hay. Entonces creo que debemos cambiar ese esquemita acá, porque si cambiamos nuestra forma de pensar, cambiamos nuestra forma de sentir. Y si cambiamos nuestra forma de sentir, desaparecen las angustias, los miedos y un montón de cosas a las cuales estamos mandatados pareciera sentir para siempre y que nos hacen muchísimo daño. Así que les dejo ese nudo para que lo desenreden en sus casas, para que vean si están así, si ustedes son de esas personas que esconden las buenas noticias, si ya rompieron el esquema de que lo bueno dura poco y que empezaron a entender que lo bueno puede durar mucho si nosotros así lo decidimos, que depende de ti, depende de mí, depende de nuestra percepción, de cómo nos vemos, el que seamos capaces de poder hacerlo. ¿Les parece? Bueno, aquí desde la capital de Honduras, que me encantó el clima, me gustó la estructura geográfica que tiene, ya se las mostré por las historias de Instagram. Les dejo este nudo enredado, desenredado, para empezar a pensar en positivo. Las buenas noticias hay que contarlas. Hay una palabra que yo he usado mucho en mi historia profesional y que ha calado muy profundo en el corazón de mucha gente, y que es la palabra encomienda.
La encomienda la usé como una figura en el Bienvenido Dolor, en esa investigación, para explicar la sensación que uno tiene cuando a uno le llegan cosas dolorosas a la vida. Porque esas cosas dolorosas te llegaron a tu casa en una entrega a domicilio, generalmente con una distribución y horario increíble, que las encomiendas reales no tienen tanta eficiencia. Y esa encomienda tiene como distintas estructuras. Hay veces que viene en un papel súper lindo, envuelta, y no dice nada. Y uno la abre y ahí hay algo adentro sucio, doloroso, horroroso. Y hay otras que son al revés, que uno dice, ¿por qué llegó esto tan asqueroso a mi vida? Tan doloroso, tan cruel, grasoso, sucio. Y independientemente de cómo sea la encomienda que te llegó, el nombre que tenga, ¿no? Porque esa encomienda tiene distintos nombres. Se puede llamar infidelidad, se puede llamar separación, se puede llamar cesantía, se puede llamar robo, se puede llamar muerte, se puede llamar desilusión, desencanto, cáncer, se puede llamar enfermedad terminal, se puede llamar enfermedad degenerativa, se puede llamar acoso laboral, abuso sexual, violencia, maltrato, no sé, el nombre que tú quieras ponerle. El tema es que todos vamos a recibir encomiendas a lo largo de la vida. Eso es seguro. Y no una. Yo recibí, para armar una habitación, muchas encomiendas. Por lo tanto, está claro que eso es inevitable, ¿cierto? Tú, yo y todo el mundo va a recibir muchísimas encomiendas a lo largo de la vida. Hay gente que recibe más encomiendas, hay gente que recibe menos, y la razón es muy misteriosa, yo no la entiendo mucho, pero es así nomás. El tema es qué hacemos con la encomienda cuando llegó. ¿Qué has hecho tú? Porque hay varias reacciones posibles frente a la encomienda. Una es hacerse la tonta y asumir que nunca llegó esa encomienda. Justificarla, bajarle el perfil, decir, no es tan importante. Y no mirar. Ponerle tierra, una alfombra linda, decorarla y hacer que no está y no... Es como si no hubiera llegado. Otra forma es sobre reaccionar frente a la encomienda y gritar y decir, no la quiero aceptar, ¿por qué? ¿Por qué me tenía que llegar? Y hacer todo tipo de sobre reacción. Y la encomienda ahí sin haberla abierto, sin ni siquiera saber qué tiene, sino que es una sobre reacción solo al timbre que llegó y te pasaron la caja. Hay gente que se enoja con la encomienda también y le da mucha rabia y trata de destruirla, suponiendo que la destrucción va a desaparecer. Y hay otro grupo de gente que dice, a ver, no me gusta esto, nada. Se puede llorar, uno puede decir, estoy asustada, me da miedo, me da rabia. Otra vez. Pero voy a abrir la encomienda. Voy a ver qué trae. Y la verdad es que en la mayor cantidad de las veces esa encomienda trae regalos. Trae algo. Generalmente esa encomienda no es infértil. Independientemente de aceptar el dolor, la rabia, la pena, el miedo,
algo trae. Y ahí yo creo que es importante poder decir, por ejemplo, ¿para qué me llegó la encomienda? Porque en general lo que nosotros tendemos a pensar es ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué me pasó esto? ¿Por qué esto me llegó a mí? ¿No le llegó al del lado? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y en el por qué perdemos mucho rato. Porque el por qué da rabia, el por qué a veces nos coloca en un lugar de víctima, el por qué hace daño, no ayuda en nada. Pero el para qué genera una pregunta que por lo menos por curiosidad parece interesante de resolver. Y según mi experiencia, dada mis propias encomiendas, el para qué se descubre. Hay algo en el para qué que uno lo logra entender. Puede que ni siquiera sea real, ¿eh? Pero hay algo que ocurre acá adentro que uno le logra, por lo menos internamente, aunque no haya evidencia científica para probarlo, a uno le hace sentido. Y uno dice, entiendo para qué me pasó. Y quizás ahí esa encomienda adquiere un lugar importante dentro de tu casa, adquiere un espacio de la cual la gente que llega habla de la encomienda, la gente que está en la casa y que vive contigo se habla de la encomienda, porque por Dios que es importante hablar de las encomiendas que llegan y no vivírselas en solitario como lo estamos intentando hacer tantas veces, para no preocupar a los niños, para no preocupar acá, para no se angustie mi mamá. Entonces al final uno vive las encomiendas solo o sola, y eso hace mucho daño, porque para poder transitar bien con una encomienda y tener la capacidad de poderla vivir de buena forma, necesitamos ayuda. Uno no puede solo. Dan ganas de poder, pero la gran mayoría de las veces no se puede. Entonces, creo que es súper bueno preguntarse cuáles son las encomiendas que me han llegado a mi vida, qué he hecho con ellas. ¿Cuántas de esas encomiendas todavía no las abro porque me da miedo? ¿Y cuántas de ellas todavía no logro sacar el para qué porque no me he atrevido a querer descubrir el para qué? Porque sigo pegada en el por qué y me estoy victimizando, que eso es tan agradable, porque uno se siente tan diciendo yo, pobrecita, ¿por qué a mí? Pero ahí uno no aprende nada. Hay que descubrir el para qué, el por qué no nos va a servir, nos va a estancar. Una vez, producto de una enfermedad de mi hijo, un amigo sacerdote en ese momento me dice, no, yo le digo, le digo, padre, ¿por qué? ¿Por qué a mí otra vez? ¿No le parece? Y tenía... Si hubiera sabido cuántas venían después, no hubiera dicho eso, pero tenía, no sé, 27 años. Y ya decía, ¿por qué tanta cosa en mi vida, tanta cosa difícil? Y él me miró con una palma y me dijo, Pilar, ¿y por qué no? ¿Por qué no te pueden pasar a ti muchas cosas difíciles en la vida? Y me dejó callada. Tenía mucha razón. ¿Y por qué no? ¿Quién es uno para que no le pasen cosas? Hubiera sabido hoy, con mis 54 años, todo lo que iba a vivir después de esa frase, donde cada vez que las encomiendas han ido llegando a mi casa, yo ya digo, ¿y por qué no? Cansa, cansa, duele, duele. ¿Produce la sensación de que es medianamente injusto? Sí, pero al final uno no le queda otra. La encomienda hay que tomarla, hay que abrirla, hay que atreverse a descubrir los regalos que nos trae.
y hay que preguntarse para qué llegó. No estoy diciendo que después uno llegue a agradecer la encomienda. Hay cosas que yo no agradezco que me hayan pasado. Y si viviera de nuevo, hay cosas que efectivamente yo no haría. Con la madurez que tengo hoy, obvio, ¿no? Pero hay situaciones que por lo menos uno llega a entender para qué ocurrieron. Y aunque duelan y entristezcan, uno logra entender. Así que te invito a revisar tus encomiendas y a ver cuántas de ellas todavía están ahí, esperando ser trabajadas por ti. Un abrazo grande. Porque yo hice oídos sordos frente a un montón de síntomas que mi cuerpo me estaba mostrando, no solamente mi cuerpo, sino que mi estado anímico también. Y yo además tenía como media parada 2 investigaciones, una acerca del tema del silencio y otra acerca del estrés. Y cuando me pasa esto de que me enfermo y que no me doy cuenta y que viene un síntoma tras otro y yo como, además estúpida porque yo me sentía que estaba haciendo tan bien la pega porque había, no sé, pues tenía derrame en los ojos, entonces iba al oftalmólogo, como que sentía que me estaba haciendo súper cargo, digamos, sin entender nada. Pero tampoco la medicina actual te ayuda en nada porque efectivamente el oftalmólogo me vio el ojo, digamos, y no me vio nada más, ni tampoco me preguntó nada más. Después tuve arritmias cardíacas, entonces partí al cardiólogo, Holter, test de esfuerzo y cuánta brutalidad hay. Y también me vieron solo el corazón hasta que parto como con un sangramiento muy fuerte de 3 meses, donde mi ginecóloga y amiga y sabia doctora, ella muy ingenuamente me dice, a ver, y cuéntame cómo has estado, porque te noto rara, me dice, ella me conoce hace miles de años. Y yo con una ingenuidad y una estupidez de 4 años empiezo a explicarle más o menos esta secuencia. Y ella se aterra y me dice, pero tú estás muy mal. Y ahí recién yo hago como el link de mezclar todo esto y decir, esto forma parte de algo mayor. Que el cuerpo me estaba diciendo, ¿sabes qué? Yo a este ritmo de vida no te acompaño más, digamos. Yeah. O sea, además es loco porque, bueno, después uno va madurando y entendiendo mejor el proceso, ¿no? Pero todos los síntomas tenían que ver con el tema sanguíneo. Era muy heavy eso, que el derrame de los ojos, el sangramiento, el tema cardíaco, o sea, de alguna manera todo me mostraba que me estaba reventando, digamos, es como eso. Una alteración metabólica severa, lo que antiguamente se llamaba también surmenage, ¿ya? Según todo lo que hicimos después y revisamos después de un estrés como de 5 años acumulado, que yo no escuché y que objetivamente a raíz de eso el libro tiene ese título. Entonces yo ahí resucito, por llamar de alguna forma, aprovechando que estamos recién de eso, resucito las 2 investigaciones dormidas que tenía, la del silencio y la del estrés, y ese es el tema de fondo, porque cuando uno mira la población chilena, mira que todos los centros de salud públicos y privados están repletos, todos colapsados, no necesariamente porque, indudablemente porque faltan especialistas y porque tienen que mejorar un montón de cosas, pero sobrepasa un poco eso. Uno empieza a darse cuenta que efectivamente somos un pueblo enfermo, y no solamente por lo que estamos expresando con el cuerpo, sino que porque no somos capaces de darnos cuenta de dónde están nuestras causas de esas enfermedades y que tienen que ver con la ausencia de preguntas, con la no búsqueda del silencio, con el no hacerse cargo de las respuestas que cuando uno se pregunta uno tiene que reformular o readaptar cosas, y yo siento ahí que en eso la investigación es un lindo aporte, porque crea como una especie de aire entre medio, entre síntoma y síntoma, que es, a ver, pregúntate qué te está diciendo la jaqueca, el colon irritable. De hecho, había una mujer en uno de los talleres, bueno, tengo miles de casos, pero se me vino a la cabeza ahora, que partió diciendo, y perdónenme la poca académica de mi palabra, pero lo voy a decir textual como lo decía ella. Ella partió el taller diciendo, este colon de mierda, que lo tengo siempre inflamado y que me duele y que me caga el día, y terminó
el taller diciendo pobre colon, sí, es mi víctima el colon, porque pobre colon que no lo escucho y que no he tenido la capacidad de expresar todo lo que siento, que al final él me está mostrando que tengo que hacer una pausa. Lo ideal sería que uno se preguntara todos los días cómo estoy, digamos, y cómo me siento desde lo anímico, porque ahí es donde parten las primeras señales. O sea, si yo hago un retroceso hacia atrás en mi propia experiencia, claro, yo andaba llorona, de mechita, yo no soy para nada buena para enojarme, me cuesta mucho enojarme, en general me entristezco más por las cosas que me enojo, y andaba muy irritable, con mucha angustia, y claro, si yo hubiera podido codificar esos síntomas primero, probablemente no hubieran existido los corporales, o por lo menos si hubieran existido en una magnitud bastante menos intensa. Yo creo que cuando llegan las enfermedades que efectivamente uno no puede evitar, yo tampoco lo pude hacer, yo creo que hay que preguntarse cuál es el mensaje que esa enfermedad me está trayendo, porque en el fondo los órganos comunican cosas, y hay literatura maravillosa que habla de eso. De hecho yo la recomiendo dentro del mismo libro, como La enfermedad como camino y otras cosas, y otros más, pero preguntarle a esa enfermedad como si fuera una especie de invitación, y de verdad yo terminé sintiendo, y me ha pasado por otras cosas después, que puedo dar fe de que funciona, digamos, yo terminé sintiendo que la enfermedad era una invitación, que yo podía aceptar o rechazar. Claro. Por supuesto. Y que si yo aceptaba, me metía en un proceso que claramente no pasaba por la medicina tradicional, porque yo sentía que igual iba a terminar tomando antidepresivos sin estar deprimida, digamos, es como esa consecuencia, y que implicaba además, que a mí me pasó muy fuertemente, de sentir que yo no me podía parar en un escenario en América Latina como lo estoy haciendo 15 días al mes, por todo el mundo hispano. Hablarle a alguien del estrés, digamos. Claro, a decirle, hey, llegué drogada, porque en realidad a mí no me resultó. O sea, todo lo que yo hablo de autocuidado, yo no fui capaz, o sea, lo podría haber dicho, pero sentía que tenía una responsabilidad también con lo que yo he hecho todos estos 30 años de profesión. Entonces, me tenía que parar por lo menos diciendo, me quedó la crema, no me escuché, pero hice un trabajo que me permitió descubrir ciertas cosas, y eso se los quiero contar. Claro, eso es lo que tiene que ver con la continua separatividad que la medicina ha hecho de nosotros. Yo siento que desde Aristóteles hacia acá, al principio se veía la salud como algo unificado, mente, cuerpo y alma, digamos. Y cada vez, como se ha ido tecnificando, y además a la medicina le conviene que así sea, porque así se mantienen los flujos económicos, pero obvio, y los laboratorios venden, y la farmacia, o sea, es toda una industria a la que le conviene que el cuerpo sea visto distinto de la parte emocional, porque si yo regulé mi tema, o de repente, no sé, pues tengo la guata apretada y me pregunto y le pregunto a la guata, a ver, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás con la guata apretada? Y la guata me dice, tengo miedo, y yo descubro que el miedo es porque tenía que volver a hacer prensa, que te estoy diciendo algo real, digamos, que tenía que volver de nuevo como a exponerme en un montón de cosas para contar lo que me había pasado. Claro, yo no tomé ni un medicamento, digamos, entonces no soy negocio. No, claro. Claro, lo que pasa es que yo creo que el ser humano tiene un defecto que cuando tú lo decías en relación a lo de Bravo, que te escuchaba afuera del set. ¿A Claudio Bravo? Sí. La gente prejuzga antes de preguntar, digamos. Y eso es un talento que en Chile además está hiper desarrollado. La gente no pregunta nada, simplemente etiqueta. Y por lo tanto la gran mayoría de la gente que opina lo que eso tiene que ver con gente que nunca ha leído nada, ni ha estado nunca en una conferencia. De hecho, yo lo digo también en la entrevista en La Cara, es que este último tiempo me ha pasado mucho más seguido que la gente se me acerca a pedirme disculpas en relación a los prejuicios que tenía de mí, porque de verdad las investigaciones son muy largas, duran 4 años, me las financio yo no puedo tener auspiciadores porque perdería libertad, y me gusta ser muy correcta en eso, pido crédito a los bancos para poder pagar las investigaciones, después cuando los libros se venden pago los créditos, o sea, toda esta cosa de que yo soy comercial y que soy millonaria y que es tan fantasioso, tan tonto, que a la larga yo creo que uno tiene que responder a lo que uno hace y ser seria en el trabajo. Yo ya tengo 50 años, he demostrado
que soy capaz de poder llegar a la gente. Afortunadamente los libros además se están traduciendo a otros idiomas, al francés, al rumano, al italiano, al portugués, con mucho éxito además, sobre todo en Francia. Y nada, y ese es mi trabajo. Y por supuesto que no le puede gustar a todo el mundo, como cualquier cosa en la vida, digamos. No es ese el miedo. Mi miedo tenía que ver con volver a salir de lo que era mi trabajo puntual de psicóloga, digamos, de mis charlas, de mis viajes, de mis investigaciones, y de alguna manera empezar de nuevo a parecer que no sé si no me acomoda, pero mi trabajo es otro. Sería más fácil hablar en tecnicismo, pero mi objetivo es intentar llegar desde mi absoluta pequeñez y con toda humildad a la gente nomás, y a la gente que no terminó enseñanza media, a la gente que nunca va a poder pagar una terapia, y aplico ahí la frase de Borges que decía que un libro se salva por una línea, digamos, y si a esa línea a alguien le hizo un clic, tiene todo el sentido del mundo que yo haya investigado 4 años un tema. Las enfermedades corporales son una invitación emocional que la enfermedad hace para mejorar el crecimiento personal, y por ahí autocuidarse mejor, y por ahí cambiar hábitos de vida, y por ahí tomar decisiones a nivel pareja, trabajo o lo que sea que haya que hacer. Y creo que a mí lo que me pasa cuando yo he contado la investigación, Paula, es que a la gente el tema le hace muchísimo sentido. Ahora, evidentemente lo que vaya a hacer cada persona después de que le haga sentido es lo que es más jodido, porque ahí tiene que romper un muro de defensa que es muy complicado y que tiene que ver con decir, ok, me atrevo a preguntarme qué me está pasando. Bueno, vamos con el tema de ahora. En algún momento yo hice un video que me lo habían pedido mucho, porque además insisto que debe ser una de las palabras que más uso, que es el tema de la conciencia, tener conciencia, sean conscientes. Y dentro del tema de la conciencia, en ese momento me referí al vibrar, ¿no? Y quiero explicar un poco más ese concepto porque me lo han pedido muchísimo. Nosotros somos energía pura. De hecho, si yo uno mis manos así, va a llegar un momento en que yo voy a sentir calor. Y ese calor, que hace que no se topen las manos, sino que está en la mitad, es el campo energético que me rodea. A partir de eso se hace el Reiki, que yo soy maestra de Reiki, de nivel 1, no 2. Y se hacen muchas otras formas de sanación. Al ser energía, mi cuerpo permanentemente está vibrando, aunque yo evidentemente no vea esa energía, que es lo que se puede llamar el campo áurico, ¿no? Que es el aura, que es la energía que a mí me rodea y que yo podría incluso encontrar, más o menos, si ustedes lo hacen así, van a encontrar como el margen de donde esa energía se mueve. Por eso que cuando alguien se acerca mucho, en forma muy violenta, uno dice, invadió como mi espacio personal. Bueno, eso es cuando rompe ese espacio energético y lo atraviesa sin como autorización o sin permiso. Por eso es que la intimidad, la sexualidad es tan maravillosa, porque se comparten los campos áuricos cuando hay consenso. Por eso es que la violación es tan brutal también, porque hay una agresión a romper mi campo áurico y mi energía en forma con violencia y con abuso. Esta vibración que yo lo lanzo parte desde cómo pienso. Mi forma de pensar determina mi vibración, porque eso determina mi forma de sentir, y al determinar mi forma de sentir, determina lo que mi cuerpo procesa y por lo tanto lo que yo elimino hacia la energía. Entonces, yo puedo vibrar muy alto, que es cuando vibro desde el amor, donde la vibración apunta fundamentalmente al amor, a la generosidad, al altruismo, a la solidaridad, a la empatía, a la emocionalidad, al silencio, a la paz, a la armonía, a la salud, al sistema inmunológico alto, al metabolismo sano, etc. Y cuando yo me atrapo en el miedo, que es el otro motor de nuestra vida, amor versus miedo, cuando yo me atrapo en el miedo empiezo a vibrar hacia abajo,
baja mi calidad vibracional. Y al bajar mi calidad vibracional, al yo sentir o pensar que tengo miedo por algo, empieza a vibrar la angustia, el resentimiento, la envidia, la baja autoestima, la sensación de que no voy a ser capaz, de que no puedo, de que no soy, de que no lo logro, empieza a partir la competencia con el otro, baja el sistema inmunológico, aumentan las enfermedades, se resiste todo lo que de una u otra manera es bueno para el ser humano, ¿no? Y aparecen las peores cosas de nosotros, pues todas nuestras oscuridades, el egoísmo, la soberbia, el orgullo, el capricho, etc. Uno no es que vibre permanentemente en un estado, ¿no? Yo creo que uno tiene que pelearla en la vida para vibrar lo más alto posible. ¿Y cómo uno vibra lo más alto posible? Me van a matar. Es estando consciente. Es que eso se los digo tanto. Es estando consciente, es estando conectados con el presente, es respirando profundo. La respiración ayuda a una ecuanimidad maravillosa para poder empezar a vibrar distinto, porque calma, porque es un ansiolítico, porque reduce las angustias, porque al ponerse en el presente, como yo siempre les he dicho, no hay angustia porque las angustias suceden en el futuro, y no hay melancolía porque las melancolías suceden hacia atrás. Entonces, permite el ancla del presente. Al permitir el ancla del presente, aparece la sensación de calma, de paz. Si aparece la sensación de calma y de paz, desaparece el miedo, y si desaparece el miedo, empiezo a vibrar en amor, y si empiezo a vibrar en amor, parte el circuito de lo positivo. ¿Se entiende? Si lo hago al revés, y se los ejemplifico al revés, mi respiración está entrecortada, llevo comiendo mucho azúcar, mucha harina, me siento fea, estoy con autoestima baja, estoy desgastada, me siento súper cansada, me empiezo a asustar porque siento que no voy a poder avanzar, empieza a cambiar mi respiración, me empiezo a inquietar, al inquietarme me empieza a dar rabia, la rabia me lleva al resentimiento, me empiezo a enrabiar con otra gente porque la veo en otro estado, etcétera, etcétera, y empiezo a irme hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, cada vez peor, cada vez peor, cada vez peor. Entonces, esta reflexión tiene que ver con una invitación obviamente, a vibrar lo más alto que podamos, obviamente a entender que mientras más alto somos capaces de vibrar, mejor vamos a estar, más amor damos, mejor es nuestra calidad de vida, porque además el vibrar alto llama a la abundancia, llama al dinero, llama al trabajo. Cuando uno se atrapa en el miedo, todas las puertas tienden a cerrarse. Esto, yo se los digo, me da risa cuando yo me escucho, porque pareciera como que yo lo tengo súper superado, y yo solo vibro alto, nada más. No, mentira, hay días que vibro bajo, 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 y tengo que pelear para volver a sufrir. Entonces medito, respiro, salgo a caminar, y vuelvo a centrarme, y vuelven a desaparecer los miedos, y vuelvo a confiar, y confío en la abundancia, y todo vuelve, ¡pah!, y se da vuelta el circuito. Y así nos llevamos en ese proceso. Pero lo que sí yo creo que es importante entender es que cuando uno empieza a entender este concepto de vibrar alto o vibrar bajo, uno es súper consciente, uno sabe cómo vibra en el día y cómo están sus energías. Hoy día, por ejemplo, yo, que de hecho lo pensaba para hablarlo en mi terapia, me he sentido cansada, tengo razones de sobra para estarlo, digamos, si no paro, pero vibracionalmente he sentido como decaída, como, no sé si la palabra son pocas ganas, porque no es que haya tenido pocas ganas, con resistencia, esa es la palabra, con cierta resistencia a hacer lo que tengo que hacer. Por eso que me tiene tan contenta estarme poniendo al día, porque vencí esa resistencia y me voy a acostar muy satisfecha de haberlo logrado. Pero es una conquista diaria, es una conquista que requiere conciencia, es una conquista que por lo menos tengo que saber cómo estoy, porque si funcioné todo el día en automático, ¿cómo me doy cuenta que cómo vibro? No tengo idea. Lo mínimo que tenemos que saber de nosotros es qué estamos haciendo. Las luces van cambiando porque tengo la tele prendida pero en silencio. Entonces por eso de repente me cambian los matices de luces. No es que tenga un sistema así top para que la cara se me vea distinta.
Por lo tanto, de verdad, yo creo que quiero, en el fondo, a través de este nudo desenredado, quiero invitarlas a tomar conciencia en cómo vibramos. ¿Cómo estamos vibrando? ¿Cuál es nuestra vibración, nuestra tendencia vibracional del día? ¿Estamos hacia arriba o hacia abajo? Si estamos abajo, somos capaces de respirar y decir va a estar todo bien, confío en el universo, confío en mi capacidad de trabajo, confío en mi bondad, va a estar todo bien, voy a tomar las decisiones porque soy llamada a vivir en plenitud, a desarrollar mi mejor versión, y eso es amor. ¿Somos capaces de revertir eso? Y si estamos vibrando alto, todos los días trabajar por mantenernos en ese estado. Es un trabajo, no es nada de fácil. Y los invito de todo corazón a poder hacerlo, porque si logramos vibrar alto, el mundo entero vibra alto. Y eso es maravilloso, porque estamos haciendo un aporte desde nuestra más absoluta pequeñez a un estado mejor de conciencia de la humanidad, y para eso estamos acá. Porque si sube uno, subimos todos. Si baja uno, bajamos todos. Somos una red, porque la energía es colectiva, no es individual. Es la misma de los árboles, la misma de los animales. Y si cuidamos todo nuestro entorno, entonces todos subimos y claramente mejora nuestra calidad de vida. Imagínense cómo estaremos vibrando debajo en el mundo, va a tener todas las miserias que tenemos, las desigualdades que hay. Pero si tú empiezas a vibrar alto y yo también, ya hacemos una especie de potencia, es como una pila, como una batería que agarra fuerza y va contagiando con esa energía. ¿Cómo están? Saben que me está pasando muy frecuentemente en las preguntas que voy recibiendo, que hombres y mujeres, porque antes este tema daba más la sensación de ser un tema femenino que masculino, que tienen pareja estable por tiempo, me dicen: no tengo ganas de tener relaciones sexuales, no tengo ganas, no me motivo, estoy cansada, estoy cansado. No es que no lo quiera, no es que no la quiera, pero de verdad me genera un esfuerzo gigante, no me pasa nada. Es como si hubiera dejado de excitarme. Y cuando uno empieza a preguntar un poco más, que es lo que yo hago cuando me plantean este tema, hay un factor común yo diría que son dos factores comunes que se tienden a repetir. El primero es que desde que se empezaron a sentir así hasta que me lo comunican, la comunicación con esa persona, con la otra persona, me refiero a la comunicación de hablar, solo se restringe a lo cotidiano, a las exigencias. Traes pan, anda bebida, qué hora llega, qué quieres comer, cómo te fue, bien, gracias, y queda ahí. No hay una profundización en si uno está contento o el otro está contento, si el otro está bien o el otro no está bien. Y eso se mantiene como por mucho tiempo. Es como sentir que se comió la rutina, el espacio, que los problemas cotidianos pasan a ser súper importantes de resolver. Es como que se apagan incendios todo el tiempo, pero no hay un espacio de cuidado de esa relación. Y como no hay un espacio de cuidado en esa relación, porque se están apagando incendios, porque están llevando al chiquitito al médico, porque porque hay deudas, porque etcétera. Entonces los espacios de erotismo, de complicidad, se acaban, no están, desaparecen. En términos concretos, se dejaron de decir que se ven bonitos, por ejemplo, bonitas.
se dejaron de agarrar el culo en el pasillo, se empezaron a reír con alguna situación como de complicidad, eso desapareció, y desaparece esa palabra que es súper clave, que es la complicidad. Desaparece el secreto, desaparece el juego. Pero porque primero desapareció el diálogo. Ustedes van a decir, pero Pilar, es que nosotros conversamos. Sí, pero ¿de qué? ¿De qué conversan? ¿Cuáles son los temas de conversación? Y yo les doy firmado que en el 100% de los casos los temas de conversación son temas contingentes. Me pasas a buscar, te paso a buscar, te llevo, te traigo, los niños, la casa, el supermercado, la plata, las deudas, el cansancio, el trabajo, el dolor de estómago y más nada. Y hay algo que está probado en términos del desarrollo de la sexualidad, que es que una de las causas para que esto baje en la pareja no es el paso del tiempo, no son los años de cada uno, tampoco son los años de estar juntos, sino que es que se deja de generar situaciones que lo despierten, al erotismo me refiero. Se deja de usar el sillón, por ejemplo, para un encuentro amoroso con una copita de vino y conversar del cómo estás. Se deja de salir a caminar tomados de la mano, disminuyen los besos, esos besos ricos, apasionados. Disminuye el tocarse, generalmente hay desencuentros en el momento del acostarse, uno se acuesta antes, el otro después, uno está con el celular, el otro también, uno viendo tele, el otro con el celular, uno se duerme primero, el otro se duerme después, y no hubo roce, no hay tacto. Y está probado que la sexualidad se desea en la medida que más se practica. Si no se practica, no tiende a ser o a formarse una necesidad muy potente. La adrenalina que se genera en la actividad sexual es la que hace que este encuentro quiera volver a repetirse, pero si no hay encuentro, uno se va acostumbrando a una cierta planicie, donde se empiezan a dañar además las autoestimas, porque yo siento que no me busca, porque yo siento que no le gusto, porque yo siento que no me es atractivo, no soy atractiva o atractivo, porque no hay nada, no hay juego. Y es súper importante entender que el juego es fundamental. Si ustedes se acuerdan, de hecho, en los mejores momentos sexuales, ¿qué había? ¿Cómo eran esos momentos? Yo les apuesto que eran planeados, se organizaban para tenerlos, eran en lugares que para ustedes eran entretenidos, había una preocupación desde el qué me pongo, cómo armo el ambiente, prendo una vela, pongo algo, o nos íbamos a algún lugar, nos arrancábamos, si era prohibido, más emocionante todavía. Y ahora que se puede todo, no se puede nada. Hay algo ahí que tienen que empezar a ver, porque sería bueno que pudieran planificar encuentros y anotarlos en la agenda, porque la vida de hoy es tan loca que si yo no me coloco en la agenda cumpleaños de tal persona, que no sea demasiado cercana a mí, lo más probable es que se me olvide. Bueno, entonces se tiene que definir, por ejemplo, que esta semana, el miércoles, vamos a salir juntos. Y yo me arreglo y a lo mejor las primeras veces no van a tener ni ganas, pero no importa. Y se toman un vinito y caminan y no hablan ni de niños, ni de casa, ni de plata, sino que hablan de ustedes. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estás?
te echo de menos. Pero si me tienes todo el día ahí, no estás todo el día conmigo. Estás al lado, pero no estás conmigo. Y eso es una diferencia clave para poder despertar la complicidad, el erotismo. Cómo yo provoco al otro, con qué lo estoy seduciendo, con qué lo seduzco yo, con qué me seduce a mí. ¿Qué cosas hacían en el máximo momento de potencial sexual y erótico y de complicidad y de juego que tuvieron en algún momento? Bueno, esas cosas, repítanlas, empiecen a hacerlas de nuevo, vuelvan a generar ese circuito y van a ver que van a volver a sentir esa cosita en la panza y el juego, y van a ponerse más creativos y van a invitar y pueden seducir y pueden empezar a retomar algo que se deja de hacer, que es la conquista. Porque cuando yo asumo que la otra persona se enamoró de mí, ya está. No hay para qué seguir mandando flores, diciendo te quiero, un WhatsApp erótico en la mañana, un regalito debajo de la almohada. ¿Por qué se deja de hacer eso? Entonces por eso el amor se termina muriendo y las relaciones terminan acabándose, porque no las sabemos cuidar en lo cotidiano. Nos han enseñado tanto a cuidar nuestros trabajos, a hacer todo lo humanamente posible para salvarlos, todo, pero no nos enseñaron a cuidar el amor. Es como que eso está, y si estamos juntos es porque está, y no es así. Así que para todos aquellos que tienen esta sensación de que el erotismo se les fue de sus vidas, recuerden los mejores momentos y repitan esas situaciones. El erotismo solo baja porque uno deja de hacer situaciones que generen el erotismo. Deja de seducir y seducirse para generar esa calentura linda y rica de sentir. Así que a repetir momentos, a volver a estar de novios, a vivir espacios organizados, planifíquenlos, anótenlos, escríbanlos, calendarícenlos, háganlo calendario para autocuidarse en la relación de pareja, para retenerla, para mantenerla. Es tan exquisito estar acompañado, y bien acompañado, nutrido, cuidado, acompañado en la risa, en el llanto, en el problema y también en la sexualidad, por supuesto, si no hay pareja. Sin sexualidad no hay pareja, es otra cosa, una profunda amistad, que puede ser estupendo elegirlo así, pero pareja no es. Lo único que diferencia una amistad de una pareja es que en la pareja hay erotismo, hay complicidad y hay sexualidad. Así que revitaliza a tu pareja, jueguen, hagan espacios nuevos, ríanse, sexualicen la relación por calendario para que no les gane la rutina, háganlo con voluntad. Se puede y es exquisito volverlo a sentir. Hay una forma de poder trabajar esto que tiene que ver con aumentar todas las técnicas de autoconocimiento para llegar a tener una buena autoestima. Palabra hipermanoseada, y que de alguna manera primero hay que entender que esta autoestima cambia con los años, cambia con las situaciones. Hay veces en las cuales uno, por distintas situaciones, uno se quiere mucho, y hay veces en las cuales uno se odia mucho, dependiendo de lo que esté viviendo, lo que haya podido pasar. Pero esa autoestima se logra con dos procesos previos, que yo creo que son claves de poder trabajar en la década en la que ustedes están. La primera técnica para llegar a una autoestima es el autoconocimiento. Yo no puedo querer algo que no conozco. Por lo tanto, como no puedo querer algo que no conozco, lo primero es preguntarme quién soy, que es distinto, que lo veía con las demás de 45, que es distinto a preguntarme qué es lo que hago, y de acuerdo a lo que hago defino quién soy. Nosotros somos mucho más que lo que hacemos. Por lo tanto, si yo saco todo lo que hago en la vida
y me quedo desnuda porque ya no soy psicóloga, no funciono solo como mamá, ¿qué soy? Ese autoconocimiento implica determinar dos áreas, lo luminoso que tengo y lo oscuro que tengo. Y cada una podrá reconocer cuáles son esas áreas luminosas y cuáles son las oscuras. Cuando yo llego a ese proceso de autoconocimiento y digo, ya, ok, esta soy yo. Soy, qué sé yo, generosa, sensible, apasionada, obsesiva, impaciente, ansiosa, perfeccionista. Listo, esta soy. Viene el segundo proceso, que es el proceso de autoaceptación. Porque yo no puedo querer algo que no conozco y algo que no acepto. Entonces, el segundo proceso es decir, ok, esta soy, perfecto. ¿Qué de esto que me gustaría seguir manteniendo en mi vida y qué no? Porque yo puedo definir que a lo mejor estas características que me gustan, sí, las puedo seguir manteniendo, me gusta como soy cuando estoy así. Pero resulta que dentro de las que no me gustan, hay cosas que sí yo puedo mejorar. Hay otras que no tengo posibilidad ninguna. Y ahí es súper importante el lenguaje. Porque es súper distinto decir yo soy gorda a decir yo estoy gorda. Porque si yo digo estoy gorda, yo puedo dejar de estar cuando lo decida. Si digo soy, estoy liquidada. No puedo dejar de ser. Lo mismo digo si yo digo soy fea a estoy fea hoy. Yo mañana puedo dejar de estar fea si me propongo tratar de verme bonita. Pero si digo soy fea, no tengo ninguna posibilidad de dejar de ser. Lo mismo digo yo soy mal genio, tengo mal humor. No, pues yo puedo estar de mal humor hoy o puedo ponerme de mal humor en tal y cual circunstancia. Pero en esta y en esta otra yo nunca tengo mal humor. Entonces tengo que revisar por qué en este tipo de circunstancias yo me pongo de mal humor. Entonces probablemente a lo mejor tengo que revisar la relación con la situación o con la persona que me genera el mal humor, porque yo no tengo mal humor permanentemente. Ahora, supongamos que sí, que tengo mal humor permanentemente. Entonces, si tengo mal humor permanentemente y no me gusta esa característica de mí y a mí me hace daño, entonces yo empiezo a trabajar y a entender por qué tengo mal humor y desde dónde me sale el mal humor para dejar de tener mal humor. Porque si ustedes se fijan hoy, hay un montón de cosas que ustedes dicen de ustedes que ya no son ciertas. Que a lo mejor eran ciertas a los 18 años. O eran ciertas a los 20. No sé, desordenada, por ejemplo. A lo mejor ustedes de adolescente, la mamá y el papá las retaron toda la vida porque eran desordenadas. Resulta que ahora ustedes viven solas en sus casas y son súper ordenadas, pero siguen diciéndole al mundo que son desordenadas. Lo mismo puede pasar con cualquier otra característica. Puede que se sigan sintiendo gordas y ya no están gordas. Pero hay mandatos y definiciones personales que uno tiene que ir revisando todo el tiempo. Y la década de los 30 a los 40 es la que ustedes tienen que limpiar toda la mugre que les metieron en la cabeza y empezar a redefinir cómo quieren ser. Porque cuando lleguen a los 40 y empiecen a caminar hacia los 50, tienen que empezar a tener proyectos personales y desafíos que tengan que ver con lo que ustedes quieren ser, que necesariamente implica que definan quiénes son. Ahora, puede que, no sé, en 6 meses más, ustedes vivan un duelo, se separen, se les muera alguien que quieran, y esa mujer que va a enfrentar ese duelo va a terminar siendo otra que no es la que está sentada hoy día aquí. Por lo tanto, esta pregunta de quién soy, de cómo yo manejo mi proceso de autoconocimiento y de autoaceptación, se va modificando y debería ser lo suficientemente flexible para modificarse cada vez que ustedes vivan situaciones especiales. Si ustedes acaban de parir un hijo o una hija,
ya no son las mismas personas que eran hace 9 meses atrás. Son otras. A pesar de ser la misma, son otras. Que yo sé que es una complicación filosófica bien complicada, pero uno es la misma y uno es otra. Y en ese proceso de entender que hay algo que se mantiene dentro de mí, que hace que yo sea lo que soy, y hay cosas que van cambiando dentro de mí, el cómo yo a los 30 me empiezo a preguntar, ¿qué soy? ¿Qué me gusta de mí? ¿Qué no me gusta? ¿Cómo me acepto? ¿Qué no me acepto? ¿Qué quiero cambiar? ¿Qué no puedo cambiar y tengo que aceptarlo como es? Porque una de las mayores ilusiones, y creo que nos ha hecho muchísimo daño todo el sistema marketinero, es tener permanente la ilusión de que todo puede ser cambiado. Estoy hablando desde incluso la cosa corporal con la cirugía, hasta pareciera que todo puede ser, y eso no es cierto. Hay un montón de cosas, desde estructura ósea, que no pueden ser cambiadas. Yo miraba hoy día a la Pía, cuando estábamos en el camarín, que se estaba cambiando ropa y se sacaba fotos la bestia. Y yo la miraba y me miraba a mi 1,58 m y la miraba a ella cómo posaba. Yo decía, la vida no puede ser más injusta. O sea, objetivamente hay algo que no estuvo bien cuando repartieron altura. Y claro, y hay cosas que yo diría, ella es bella, además es bella por dentro, pero que es lo que más importa. Pero hay una cosa que yo no puedo cambiar, yo no me puedo estirar. O sea, yo me podría pasar la vida entera diciendo, me encantaría ser más alta, pero no, mido 1,58 m y ahí quedé. De hecho, peor, porque además uno envejece y se encoge. O sea, voy a llegar a medir 1,56 m seguro, digamos. Me deben quedar como 3 menos para seguir bajando en ese proceso. Y hay cosas ahí que hay que aceptar. Y que no solo hay que aceptar, hay que aprender a querer en ese proceso de aceptación. A ver, si yo les dijera cuánto tiempo se demoran entre que les parte un dolor de cabeza hasta que se toman la tableta, o cuánto tiempo son capaces de soportar o vivir bien una congestión en el auto, donde van apurados y quieren llegar y se encuentran con, en Chile llamamos taco, embotellamiento, puede ser para otros países. ¿Cuánto tiempo se demoran en tolerar algo incómodo? Me ha ido impresionando que cada vez esos tiempos son menores, como que no estamos soportando la incomodidad. Y la incomodidad es parte de la vida. Yo tengo 53 años y por lo tanto cuando yo era chica todo era incómodo, no había nada cómodo. Los espacios de comodidad eran restringidos, primero porque teníamos muy pocas cosas y además de tener muy pocas cosas, todo requería un esfuerzo. Levantarse de la cama para cambiar un canal de televisión porque no había control remoto, cocinar, los pañales, que para cuando los usó mi mamá conmigo servían, digamos, no estaban los pañales desechables. Todo era muy incómodo. Las lavadoras no lavaban tan bien, no existía la centrífuga. Los espacios de calefacción también eran reducidos, era como el lugar donde estaba la estufa, por lo tanto si uno salía de ese lugar hacía frío en otros lados. Cosa que ustedes podrán decirme, Pilar, qué estupidez. No, es que no es estupidez, porque el nudo que quiero desenredar es algo que me está pasando muy seguido en los comentarios de la gente y que tiene que ver con la poca capacidad que tenemos para tolerar la incomodidad y por lo tanto buscar a muy corto plazo el placer, lo cual no tiene nada de malo, porque evidentemente vinimos aquí a pasarlo bien y a tratar de que los estados de incomodidad sean los más cortos posibles. Pero la incomodidad también enseña, también acomoda, también hace que uno tenga que elegir como una actitud frente a eso. Como que hay algo ahí que
¿Qué es una oportunidad? Estar en una congestión y estar molesta porque voy apurada, porque hay auto, porque me pone mal humor, me implica poder elegir y decir, no puedo hacer nada, no puedo volar por este auto, no saco nada con tocar la bocina. Entonces voy a poner música o voy a hacer algo que me haga bien. Si me duele la cabeza, primero me tengo que preguntar por qué me duele la cabeza. No tomarme el remedio sin haberme preguntado primero. Los estados de incomodidad informan de algo que generalmente, y eso es lo que he podido conversar con la gente, lo que me reportan es que generalmente el estado de incomodidad o no ser capaz de tolerar esa incomodidad tiene que ver con poca paz adentro de uno, poca paz. Porque cuando uno está en paz, pareciera ser que la incomodidad uno la vive mejor. ¿Se acuerdan del ejemplo de la tuti, de la taza? La historia de la taza. A ver, se los voy a contar por si hay alguien que no lo conoce. Yo voy con una taza, ¿no? Con café, caminando. Y viene una persona detrás y me pasa a llevar y yo boto el café. Se me cae, me mancho, me quemo. Entonces yo les pregunto a ustedes, ¿por qué se me cayó el café? La gran mayoría me va a decir porque te empujaron. Otro gran porcentaje me va a decir porque tú no te diste cuenta que venía alguien de atrás y deberías haber tenido la capacidad de darte cuenta para correrte. No, el café se me cayó porque eso es lo que yo tengo en la taza. Si tengo té, se me cae el té. ¿Qué tienes en tu taza? Que a la menor incomodidad, ¡pah!, sale. Si tengo rabia en mi taza, sale la rabia. Si tengo envidia, sale la envidia. Si tengo paz, sale la paz. Si tengo amor, sale amor. Si tengo paciencia, sale paciencia. Por eso es importante el ejemplo, porque la incomodidad muestra o refleja, el vivir en una situación de incomodidad refleja algo que tenemos adentro. Y me pareció súper cierto eso que me dijo una señora, de que la incomodidad molesta cuando hay poca paz. Cuando hay mucha paz, uno la incomodidad la vive mejor. Y resulta que como vivimos en unas estructuras sociales donde hay súper poca paz, porque vivimos tensos, porque vivimos angustiados, porque vivimos con esa sensación de premura todo el rato, la paz se nos pierde, ¿no? Es como el video de la calma, que tanto cariño ha dado y que tantos comentarios positivos me han regalado con ese video, que nos quita la calma y que nos da calma. Entonces creo que la incomodidad es buena información. Creo que es bueno que los niños tengan situaciones de incomodidad para que peleen entre los hermanos, porque como pelean en los hermanos también van a ser capaces el día de mañana de negociar con otra gente. Entonces ha empezado a pasar, por ejemplo, que los hermanos pelean porque uno de los dos tiene usado el computador. Entonces uno alega porque quiere usarlo el computador. Entonces, ¿qué hace el papá y la mamá? Compra otro computador, ¿cierto? Para solucionar el tema de la pelea y que cada uno tenga su espacio. Eso es un horror. Hay que aprender a ceder y que esos hermanos aprendan a esperar el uso de la tele, del computador o de los juguetes o de lo que sea. Hay que aprender a renunciar para poder dar. Y eso jode, pues, no es grato, eso es incómodo y no nos gusta. Entonces, ¿cómo funcionamos con eso? Es una linda invitación que quiero preguntarles a ustedes, porque esto surge de la reflexión de mucha gente que me decía, de verdad ya no tengo tolerancia a que se demore lo que se demora o determinadas cosas, a que si el médico me dijo que me atendía a las 6 son las 6:10 y empiezo a reclamar, a tanta cosa que vivimos en países, y me voy a referir a mi casa, que es América Latina, que tiene una desigualdad espantosa. El transporte público es un desastre, la salud también, la educación también, nos toca esperar un montón de veces, millones de circunstancias, por lo tanto vivimos permanentemente, todos los días, enfrentando situaciones de incomodidad, y va a depender de cómo yo enfrento esa incomodidad, el cómo es la evaluación de mi día, porque si yo sé que tengo que esperar el colectivo, la micro, decimos en Chile, la guagua en República Dominicana,
en determinado tiempo, y yo ya sé eso, entonces a lo mejor puedo escuchar música, puedo leer un libro y voy a tener una actitud distinta frente a esa incomodidad. Y así con todo lo otro, porque la actitud frente a la incomodidad, como la incomodidad me entrega información de cómo estoy internamente, de cuánta paz tengo adentro, me está dando señales, me está diciendo aquí hay algo que no está resuelto, que esa taza tiene cosas que no son muy buenas y que me generan mucha distorsión y mucha rabia a lo largo del día. Debiéramos tolerar más la incomodidad, porque el mundo es intrínsecamente imperfecto, entonces vamos a vivir todo el tiempo muchas situaciones de incomodidad, que si las vamos aceptando como tales, vamos a tener mejores días. Pero si yo parto con las expectativas súper altas de que no van a haber situaciones de incomodidad, me van a joder más la pita, van a estar más complicados el día, se va a complicar más el proceso, y eso a la larga lleva a que nuestros días sean de peor calidad. Creo que acostumbrarse a la incomodidad es un proceso de aprendizaje sano y productivo. Creo que hacerle asumir a los niños que no todo en la vida puede ser cómodo, incluso puede ser hasta placentero. ¿Cuántos de ustedes no recuerdan, no sé, vacaciones en una cabaña chiquitita, donde habían 10 personas y había que esperar por el baño y había que todos dormir juntos en una cama, como además vive mucha gente hoy cotidianamente? Si América Latina es un continente muy pobre, donde mucha gente vive situaciones incómodas, y los que tenemos la fortuna de tener un poco más de comodidades, debiéramos ser más agradecidos de eso y quejarnos menos de la incomodidad. Incluso en esas situaciones, igual es importante la actitud y ver cómo aprendo de esa incomodidad, qué me está mostrando, cómo puedo tener mejores lecciones y aprender a vivirla cotidianamente con mayor libertad, no sé si la palabra es libertad, creo que me equivoqué ahí, con mayor capacidad de aceptación. Eso yo creo que es lo clave, aceptar la incomodidad. Así como cuando yo les decía estoy triste y que aceptar la tristeza y decir, a ver, ya, aquí estás, ¿qué me quieres venir a mostrar? También, ok, estoy incómoda en esta situación, ¿qué me está mostrando de mí esa situación de incomodidad? A lo mejor hay mucho que aprender ahí. Tiene que ver con el éxito y el fracaso. Dos palabras que para mí son ficticias. Creo que ninguna de las dos existe en términos profundos. A ver, ¿y por qué? Porque creo que la vida es un profundo aprendizaje nomás. Y en este aprendizaje en el que estamos metidos todos y caminamos todos los días, uno pasa por momentos en los que tiene la sensación de estar teniendo éxito, porque está todo funcionando bien. Y también uno pasa por situaciones en las que tiene la sensación de que está viviendo un profundo fracaso, porque está todo funcionando mal. Y la verdad que eso no es cierto. Primero, porque hay que entender qué entiendo yo por fracaso y por éxito. Y al tratar de definir ambas palabras, generalmente el fracaso tiene que ver con que todas las expectativas que yo tenía frente a una situación en la que trabajé, en la que le puse ganas, dinero, tiempo, energía, etcétera, no resultó. Entonces se llama a alguien que fracasó en una relación de pareja, por ejemplo, en una empresa porque se fue a la quiebra y tuvo que cerrar, en la educación de un hijo, porque ese hijo no resultó entregar a la familia lo que se suponía que tenía que hacer o entregar. Entonces fracasamos. Y esta sensación de fracaso produce depresión, produce la sensación de que la vida no tiene mucho sentido, que se acabó todo termina. Con la palabra fracaso pareciera que nada vuelve a comenzar. Bueno, y eso es falso, porque el fracaso no existe. Solo existen aprendizajes. Lamentablemente vivimos en una sociedad construida en base al logro, y el logro estaría asociado al éxito, y el no logro estaría asociado al fracaso. Y nos convencieron, y nos convencimos, responsable o irresponsablemente, voy a estornudar,
Esperen. Ay, perdón. Nos convencimos que siempre había que tratar de estar al lado del éxito, ¿no? Porque era grato, porque es exquisito, porque tiene reconocimiento, porque generalmente trae dinero acompañado, porque trae mucho aplauso y mucho cariño también incluso. Y el fracaso, por supuesto, todo lo contrario, ¿no? Trae soledad, abandono, los amigos desaparecen, uno se siente solo, miserable, poca cosa, etc. Veamos el otro lado. Ya vimos que el fracaso se define como un juego con las expectativas y con el haber trabajado y haberle puesto muchas ganas, mucha onda a todo. ¿Qué es lo que pasa al otro lado, en el éxito? ¿Qué se define como éxito? Hay mucha gente que define el éxito por lo económico y mucha gente que se para en la vida desde sentir que va a tener éxito cuando logre cierta cantidad de cosas que hacen que uno pareciera que le va bien. Hoy particularmente se está definiendo el éxito por la fama, por el ser conocido, por tener reconocimiento, por incluso tener seguidores, por ejemplo, ¿no? Y otra gente, como yo, definimos el éxito como tener la capacidad de tener tiempo para poder entregarlo a la gente que uno quiere, tiempo para uno, y poder estar haciendo lo que uno ama hacer. A veces eso tiene reembolso económico, otras veces no lo tiene. A veces ese tiempo se da y otras veces no. Entonces el éxito tampoco existe. También es un proceso de aprendizaje, porque ambas cosas son eso, instancias de cambio. Es como ese cuento hindú que aparece un señor en un pueblo y le dice al otro, y le dice, se le incendió la casa, qué maldición más horrible, debe ser terrible que a uno se le queme la casa. Y este hombre sabio contesta y dice, ¿maldición? No lo sé. Habrá que verlo con el tiempo, si es una maldición. Al poco tiempo descubren que debajo de esa casa que estaba quemada había un tremendo tesoro que nunca hubieran descubierto si la casa no se quemaba. Y vuelve este señor y le dice, hay un tremendo tesoro en su casa. ¡Qué bendición! Y este señor dice, ¿bendición? No sé, habrá que verlo con el tiempo. Y resulta que producto de sacar ese tesoro, llegaron unos asaltantes a la casa y le dieron un balazo a su hijo. Y su hijo quedó paralítico, no pudo caminar más. Y así continuaba la historia, porque después llega este mismo personaje a decir, ¡qué horror! ¡Qué maldición más grande que le hayan dado un balazo a su hijo y que no pueda caminar! Y este viejo dice, ¿maldición? No sé, habrá que verlo con el tiempo. Y resulta que después hay una guerra en el pueblo y el único que no se llevan a la guerra es a su hijo, porque no podía ir a la guerra en silla de ruedas. Lo que les quiero decir con esto es que todas estas categorías que nosotros tenemos son ficticias y que solo van a ser determinadas en el tiempo, como bien decía ese hombre sabio. Si uno tiene éxito o no, si uno fracasa o no, depende primero de la actitud con la que se viva la vida, de la humildad con la que uno acepte las cosas buenas y de la grandeza y la sabiduría con que acepte lo malo para poder caminar. El éxito es súper subjetivo, puede durar muy poquito y puede durar toda la vida. Una persona puede sentirse exitosa. De hecho, conversaba el otro día con alguien del campo que tenía lo básico para vivir y me decía, yo soy súper exitoso, nunca me falta nada para vivir, no tengo nada que me sobre, pero no me falta nada y me siento súper exitoso. Entonces, todo depende de dónde coloquemos las expectativas, si vamos a tener la sensación de sentirnos exitosos o fracasados.
A todos nos ha ido mal en la vida y a todos nos ha ido bien. Esos periodos han durado poco o han durado mucho. Va a depender de cómo los vivamos, de cómo los asimilemos y de una u otra manera cómo vayamos entendiendo que solo estamos aquí para aprender, para ser alumnos o alumnas de la vida, que esas clases que vivimos todos los días es una clase. Esas clases que vivimos todos los días nos pueden llevar a la sensación de que tenemos el mundo en nuestras manos y vendría el monje sabio a decirnos, cuidado, eso lo vamos a saber con el tiempo. No se sabe ahora, por lo tanto disfruta eso por un rato, porque la vida va a mostrar si eso es una bendición o una maldición. Muchas cosas que hemos creído maldiciones en la vida se terminan transformando en bendiciones y muchas que hemos creído bendiciones terminan siendo un tremendo problema en nuestras vidas. Y eso va a depender de nuestra observación, de nuestras elecciones, de nuestra voluntad, de nuestra capacidad para tomar decisiones y de cómo vamos enfrentando cada una de estas dos palabras que el sistema creó para colocar a unos en una categoría y a otros en otra, pero que al final estamos todos en la misma, todos caminando, todos aprendiendo, todos intentando disfrutar y sacar lo mejor de nosotros de cada situación. Así que no se sientan fracasados, siéntanse aprendices, aprendan de esa experiencia dolorosa y transfórmenla en bendición. Y los que se sientan demasiado exitosos, trabajen por mantener eso desde lo más profundo y de lo valórico, no desde lo externo, y agradezcan profundamente ese periodo. Creo que así vamos a entender que esas dos palabras nos han hecho mucho daño y generalmente han generado cosas o muy egoicas o muy depresivas, y ninguna de las dos nos hace bien. Un abrazo.